¿qué tal? Mi nombre es José Mario Azalde, muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía con un importante empresario a quien ya he tenido la oportunidad de entrevistar anteriormente. Estoy con Alfonso Bustamante, él actualmente es presidente de Confiep. Alfonso, como siempre, muchas gracias por aceptar estos minutos. Encantado, José Mario, gusto saludar. La recesión en la economía peruana. ¿Cuáles son los efectos que está sintiendo la recesión a nivel del empresariado? Bueno, se siente en la calle a nivel de la empresa grande, pequeña, mediana y sobre todo se siente en el trabajador peruano, en las personas. La recesión afecta primero a las personas. La recesión se ha dado por múltiples factores externos e internos. Entonces, es buena práctica de un gobierno eficiente tratar de tomar medidas contracíclicas cuando en el mundo acecha la inflación y los bancos centrales comienzan a tratar de enfriar las economías subiendo las tasas de interés, ¿no? Los países toman medidas contracíclicas. En el caso nuestro, no hemos tomado ninguna. Puedo dar varios ejemplos, ¿no? Acá, mientras subían las tasas de interés, que lo que hace es contraer la inversión, ¿no? En el mundo, en el Perú también lo hicimos, pero no se tomaron ninguna de las medidas preventivas para promover para mantener parte de esta inversión. Entonces, como que, por ejemplo, voy a hacer sectorialmente. El Perú es un país minero, es un país agrícola, es un país exportador, ¿no? Y de eso depende no solamente nuestro PBI, sino nuestra fuente de divisas y de reservas. Entonces, el Perú hoy día está privilegiado con tener grandes cantidades, grandes reservas probadas y probables de cobre. El cobre en el mundo es el mineral más apetecido, básicamente por la electromovilidad Transición que energética. está creciendo, ¿no? Entonces, que se requieren muchísimo más componentes de cobre, hay una enorme demanda por el cobre, y nosotros, sin embargo, no hemos hecho nada, al contrario, creo que se ha hecho en contra más bien, para promover el desarrollo de las nuevas unidades mineras. Y no me refiero solamente a los últimos meses, el último año, sino desde hace mucho tiempo. Entonces, el, es así que nuestro stock de proyectos mineros y proyectos de cobre se acabó, ¿no? Ya no tenemos un nuevo megaproyecto de cobre. El último se terminó en el año 2023 y comenzó a operar en ese año, ¿no? Entonces estamos viviendo de lo que ya se hizo antes, pero no hemos podido reponer. Y si tú sabes, Mario, que desarrollar un proyecto minero eléctrico, de casi cualquier cosa en el Perú, por la permisología, te toma 5 años por lo menos, es una pésima noticia que no haya nada en el pipeline, en la tubería. Entonces, no estamos pudiendo gozar de esta alza. ¿Qué se hubiera podido hacer? Por supuesto, el acompañamiento, simplemente el acompañamiento de los inversores con las comunidades a realmente atender esas necesidades que tienen las poblaciones, no voy a decir solo las comunidades, las poblaciones fuera de las ciudades y dentro también, tenemos pues un déficit de infraestructura, déficit de servicios básicos, ¿no? Que suma pues 200.000 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, eso que si lo humanizamos, quiere decir que el 60% de los hogares en Puno no tienen agua y desagüe, la anemia infantil en el Perú, 1 de cada 2 niños lo tiene, con lo cual imposibilita su pleno desarrollo cognitivo. Entonces, esas son las cosas importantes que hay que resolver. Y por supuesto, cuando tú vas a un poblado lejano que tiene todas esas carencias, no hay posta médica, no hay carreteras, no hay viviendas dignas, no hay agua y desagüe, y le dices, oye, mira, quiero desarrollar acá un proyecto, fuera acá.
de ninguna manera. Porque, y es un natural rechazo porque esta es una deuda en realidad que se tiene con esto, que fue agudizada esa deuda que tenemos con gran parte de la población con el proceso de regionalización tan mal hecho, donde se traslada a los gobiernos locales y regionales la responsabilidad de cubrir esas brechas, pero no se les entrega ninguna capacidad, ninguna capacitación, y se deje y mantenemos una ley de contrataciones del Estado que es fallida. Es tan fallida que para hacer los panamericanos en tiempo récord tuvimos que obviarla, ¿no? Para hacer las inversiones ahí. Eso quiere decir, Estado de Estado, ¿no? claro, eso quiere decir que lo que hemos planteado para resolver los problemas profundos en la población, ¿no? Y el cierre de brechas no funciona. ¿Qué se está haciendo? Nada, nada, absolutamente nada. Desde CONFIEP estamos planteando desde hace un año, por lo menos, desde el tiempo que yo tengo en la cabeza de la institución, ¿no? Un planteamiento de 21 consejos a los gobiernos regionales, locales, al Congreso y al Ejecutivo, ¿no? Que ayudarían a mejorar este proceso que yo ya lo entiendo como irreversible, el proceso de regionalización, pero entonces hay que adaptarlo para mejorarlo. Entonces, andamos peregrinando en el Congreso, en los gobiernos locales y regionales, estos 21 consejos que son tomados con interés, pero realmente necesitamos ponerle punche porque no veo que ninguno de ellos se haya tomado todavía. Y están encaminados justamente a ese cierre de brecha. Entonces, imagínate, Mario, si es que en vez de ir a estos posibles yacimientos mineros, donde hay asentamientos humanos y poblaciones ahí, dice, oye, primero, ¿qué necesitas? Oye, mira, veo que falta luz, agua, desagüe, ¿no? Carreteras, caminos, veredas, casas dignas. Vamos a resolverte este problema, ¿no? Primero, oye, y además vamos a traerte una generación de valor alternativo con canon que te va a generar sustento económico. Y no prometerlo, sino comenzar haciéndolo y acompañando. Entonces, Estado y empresa acompañan en ese desarrollo, ¿no? En esa ejecución, y acá tiene que ser Estado, hay que entenderlo como el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, todos juntos, ¿no? En la mejora de sus competencias para resolver esos problemas. Presupuesto hay, lo que no hay es capacidad de gestión. Entonces, hay que tomarnos en serio esto, y yo comenzaría por los poblados que tienen vocación minera, vocación eléctrica, vocación agrícola, ¿no? Que son las fuentes de desarrollo que tenemos más próximas, ¿no? Entonces hay que atender esas necesidades a la vez del desarrollo de estos. Y también me refiero a esto, por supuesto, a la selva, con el potencial de desarrollo forestal, ¿no? Y hidroeléctrico que también tiene, igualito, igualito. Entonces, estas poblaciones que están vulnerables, que están abandonadas y que además están abandonadas sin ninguna perspectiva de mejora. Entonces, bueno, comencemos por ahí, ¿no? Y se desarrolla conjuntamente valor. El payback de eso para el Estado es muy grande, es un payback económico y social. Entonces, ¿por qué no nos planteamos seriamente ese acompañamiento? Yo creo que esta es realmente la solución. Fíjate que en octubre, nos cita el Ejecutivo a un grupo de gremios empresariales para anunciar unas medidas de promoción y de reactivación económica que nos iban a gustar mucho, ¿no? Realmente fue una decepción tremenda. Han pasado absolutamente inadvertidas. En el caso del sector agrícola, que es uno de los sectores donde yo tengo actividad, que además ha venido sufriendo pues una serie de embates internos y externos, ¿no? Desde la pandemia en 2020, los voy a enumerar para verlo. La pandemia que fue durísimo y tuvimos que seguir operando durante la pandemia con costos muy altos, ¿no? Y por supuesto cuidando
por encima de todo la vida y la salud de nuestros colaboradores, lo cual fue durísimo y afectó, por supuesto, los estados financieros y se fue reduciendo el capital de trabajo y el patrimonio de las empresas que operaban en esas condiciones. En medio de esto se elimina la ley de promoción agraria, que lo que hace es encarecer el empleo, ¿no? Sin ningún análisis previo, el Congreso de ese momento y reafirmado por el gobierno, por el Ejecutivo, ¿no? Decidió no solamente anularlo, sino poner una ley que hacía más costoso el empleo, poniendo un bono beta que encarecía el 30% en el empleo y que sobre todo afecta a las empresas que están más abajo, ¿no? Casi como para decir no quiero que hagan estas actividades, en esas mismas reglas se pusieron cargas laborales nuevas, salud se incrementa, el costo de salud, a pesar de que por la naturaleza del empleo temporal y el periodo de carencia que tienen los trabajadores para poderse atender en salud, no logran, muchos de ellos, la mayoría, no logra cumplir los 3 meses seguidos, ¿no? Para poderse atender en salud. O sea que viene a ser casi un impuesto al trabajo, que además se elevó. La participación de utilidades se puso en la más alta, era 5, se puso a 10. Si es que quedaban utilidades y la tasa impositiva sube de 15 a 30 escalonadamente, pero como vimos los flujos futuros hay que ver eso. En un escenario global donde, como dije antes, se subían las tasas de interés, perdimos capital de trabajo, tasas de interés altas, la revaluación del sol por el buen manejo del BCR al sector exportador le golpeó mucho, más del 10% de sus costos. Nuestros ingresos están en dólares y gran parte de nuestros costos en soles, sobre todo los laborales, con lo cual el costo fue muy grande. A eso siguió la crisis de los contenedores, te acordarás que Logístico. tremendo, ¿no? Los fletes se encarecieron hasta 4 veces. ¿Qué parte de la población no entiende que el gran problema del encarecimiento de muchos de los productos tiene que ver con el costo elevado Logístico, logístico de traer productos por justamente el encarecimiento de los claro, fletes, que afecta claro, evidentemente a claro. toda la economía? Muchas de las... Eso, y una inflación global, ¿no? Ujú. ¿Sí? Y una inflación global derivado en parte por eso, totalmente. Pero también siguió las crisis de los fertilizantes. ¿Te acuerdas? La guerra de Ucrania, Rusia, lo cual afectó. Que lamentablemente esos hechos, disculpa que te interrumpa, Alfonso, esos hechos no son vistos como oportunidades, ¿no? O sea, digamos, si tuviéramos un apoyo del Estado, ¿no? No un apoyo en el sentido de brindar subsidios, sino, como tú bien decías, desburocratizar proyectos, destrabar proyectos mineros, eso es peligrosísimo. El Perú, sobre todo a nivel de financiamiento de sus cuentas públicas, vive del canon. La regionalización fue viable por el canon. Muchos gobiernos regionales basan su presupuesto en el canon. Y es perverso, tú lo has mencionado, ¿no? Es perverso porque al final ellos no buscan recaudar recursos propios. Es decir, claro, si tú eres empresario y recibes la plata y tienes que gastarla, es fácil, ¿no? Otra cosa es que tú tengas que recaudar el dinero y gastarlo, que es lo que se les pide a los gobiernos regionales, y eso no ocurre. Bueno, tú mencionabas algunos temas importantes: desburocratizar los proyectos de inversión, destrabar proyectos mineros, porque no hay mayor exploración, estamos funcionando con lo que tenemos, no hay nuevos grandes proyectos para invertir, y también impulsar los proyectos de infraestructura, porque hay un déficit de infraestructura en el país. Muchísimo, muy Eso grande. está, digamos, dentro de lo más importante, y también mencionabas revisar la ley de contrataciones. Yo quería hacerte una segunda pregunta. La Constitución Económica del país establece límites. Tú mencionabas el principio de subsidiariedad, si no me equivoco, antes de la entrevista. Hay límites con respecto a la intervención del Estado. En ese sentido, respetando esos límites, solamente el Estado interviene donde no puede intervenir el privado. Básicamente es el principio de subsidiariedad. ¿Cómo puede ayudar el Estado a la reactivación de la economía? Tú das algunos ejemplos, pero
¿Cómo puede, por ejemplo, en temas muy concretos de carácter sectorial? Sí. Bueno, perfecto. Oye, termino con la parte agrícola Sí, porque llego con una propuesta, ¿no? bien, Entonces, bien, decía que la evaluación del sol, crisis contenedores, de fertilizantes, la inflación global, a eso siguió el Yaku, después el Niño, que elevó las temperaturas y afectó tremendamente la productividad del año 23, el cierre de carreteras en plena campaña de la uva, que es estratégicamente doloroso, ¿no? Y finalmente ahora vemos las restricciones que tenemos, el tránsito a través de la sequía en Panamá, que afecta el tránsito sobre el canal. Y esto, cuando estamos hablando de productos perecibles, esto puede ser una condena de muerte a ese flete, ¿no? A esa carga. Entonces, lo que digo es que creo que hay un profundo desentendimiento o no conocimiento del gobierno frente a todos estos problemas, que en medio de esto decide aumentar las cargas y no hay ninguna, ninguna propuesta contracíclica que ayude a esto. Y parece que desconocieran que de esta actividad agroexportadora dependen 1 millón de trabajadores formales en el Perú, ¿no? Eso representa pues de 4 millones de trabajadores, imagínate lo que representan, ¿no? El 25% de los trabajadores formales del Perú dependen de la actividad agroexportadora. Y no solamente no se toman medidas contracíclicas, sino al contrario, se han venido poniendo trabas. Y absolutamente decepcionante la medida que propuso el gobierno en el mes de octubre para reactivar la economía del sector, donde hizo copy-paste de una ley de textil, de promoción textil, copy-paste de algunas partes, con lo cual resulta en una eficacia cero, absolutamente cero, porque decía hoy tienes que contratar el exceso de personas que contrates y que no hayan sido contratadas algo. Hay un desentendimiento absoluto de cómo funciona el sector para eso. Lamentablemente perdimos la oportunidad el año pasado de hacer algo para el 2024 y ojalá pues se iluminen y entiendan un poco más qué pasa. Eso en el sector agrícola, ahí hay claramente qué podrían hacer, ¿no es cierto? Quiero hablar del sector petrolero, ya que hablamos de actividad económica. En el sector petrolero me es incomprensible, ¿no? Pensar cómo el Estado decide y el gobierno, este gobierno, decide reestatizar los pozos petroleros, los yacimientos petroleros que habían sido concesionados hace 20, 25 años y que tocaba naturalmente una renovación, que es lo que normalmente pasa, o sea, no volver a estatizarlos, y lo ha hecho sutilmente, diciendo, no, lo tomamos temporalmente por 3 años. Todos sabemos que eso temporalmente por 3 años, y se lo damos a dedo a Petroperú. No hay concurso de méritos, no hay concurso de quién invierte más, no hay concurso de quién me va a pagar más regalías, como debería haber sido, sino se lo entregó a dedo a Petroperú. Quiere decir que seguramente no hay regalías, que no hay una obligación de inversión en exploración tan importante para este sector. Recordemos que los pozos del norte, los pozos petroleros del norte, no son grandes yacimientos como el yacimiento de Camisea en el sur, que son yacimientos de gas, sino acá son pequeños pozos, algunos interconectados, que requieren constante perforación y constante exploración. Es como un queso gruyère en el subsuelo. Entonces, en el pasado, los concesionarios han invertido, entiendo yo, uno de los lotes que acaba de ser revertido hacia Petroperú, en la vida de esa concesión se ha hecho inversiones en exploración por más de 2.000 millones de dólares, ¿no? El Petroperú va a comprometerse a hacer esos 2.000 o la parte que correspondan en esos 3 años en exploración, o va a descremar, ¿no?
y va a reducir o eliminar todas las reservas que estos tienen, con las necesidades de caja que tiene Petroperú Con el y que agravante, vemos que nos con el está, agravante. con el agravante, eso, claramente, claramente esta es una influencia que tiene la empresa sobre el actual gobierno, ¿no? Para que se los transfieran y poder así generarse más caja. Pero eso de más caja se está perdiendo. Entonces el Estado está perdiendo, pero Petro deja de cobrar regalías, los pozos, el activo se va deteriorando, ¿no? Entonces, todo para alimentar este monstruo que es la nueva refinería que debía haber costado $1.000 millones y va por los 6.500 millones de dólares. No sé si en eso se han considerado o no, me parece que no, los intereses durante el periodo de construcción, que si fuese una empresa privada, los intereses durante el periodo de construcción formarían parte del CAPEX. Eh, entonces, volviendo a eso y aprovechando de este tema, decir, Ojo oye, que hay un margen, creo yo, para sostener de que hay una inconstitucionalidad si es que dan este decreto de urgencia que establece el salvataje de Petroperú, porque se estaría vulnerando una serie de derechos que están en la Constitución. Tú has mencionado de uno de ellos, de igualdad de la ley. O sea, Petroperú es una empresa que está por encima, digamos, del resto de empresas nacionales, extranjeras. Una empresa normal tendría, si está en un proceso de insolvencia, tendría que ir de copy, tendría que declararse en bancarrota, pero Petroperú, como tiene la espalda del Estado, no lo hace. O sea, es una empresa, claro, digamos, es la joya de la corona, y claro, está claro, mal, eso está mal. claro. Está muy mal, efectivamente, y acá está pidiendo hoy día nuevamente 2.500 millones de dólares del Estado, de recursos del Estado. Después de que hace pocos, en el último trimestre del año, le pidió 1.000 y pico más de capitalización y hubo una polémica, ¿no? De hecho, a raíz de eso y de la caja fiscal, es que en el Ministerio de Economía se han desvelado pues ya que hay algunos desacuerdos internos con respecto al uso de los fondos y claro, lo increíble es que ahora dicen, no, ahora necesito 2.550 más, ¿no? En octubre se dijo, esta es la última, vamos a poner esa plata, pero esta es la última y después tiene que valer con su pañuelo. ¿Crees que la premisa equivocada del razonamiento de los políticos es que Petroperú es una empresa importante, que somos un país petrolero? Todo que es falso, ¿no? Evidentemente, Claro. la Constitución no establece zonas de protección económica, no habla de eso. No. Habla de una economía social de mercado, no habla de una empresa, digamos, que tiene que ser protegida sí o sí, porque es una empresa. Además, a ver, Perú no es un país que explote petróleo, no somos un país, digamos, productor de petróleo, no a nivel de competitividad que pueden tener los países de la OPEP. No somos pues Venezuela, no somos Ecuador, nuestra producción es muy poca, es escasa. ¿Cuál es el valor que tiene Petroperú? No somos un pez petrolero. ¿Cuál es el valor que tiene Petroperú? No, en realidad el tema de la refinería de Talara, Petroperú, que hoy día es en gran medida la refinería de Talara, porque como conversábamos antes, los grifos son concesiones, son privados que usan la etiqueta de Petroperú y tienen un contrato de abastecimiento, ¿no? Pero no, es la refinería de Talara la que es realmente el Petroperú y tiene pues el oleoducto del norte, con los problemas que ya sabemos que tiene, ¿no? Y pero entonces, ¿cuál es el valor de eso? Esto comenzó con un engaño. Comenzó con un engaño. Ustedes se acordarán, tú te acordarás que nos dijeron, vamos a modernizar la refinería de Talara. ¿No? La existente refinería de Talara se va a modernizar para poder hacer un petróleo, no me acuerdo si se llama B6, X6 o una cosa así, que es el diésel que usan los nuevos vehículos europeos, ¿no? Y que no teníamos capacidad de hacer. Entonces, vamos a modernizarla para poder producir ese tipo de petróleo. 1.000 y pico millones de dólares, ya fue controversial, ¿no? Porque 1.000 millones de dólares es un montonón de dinero puesto en salud, en infraestructura, en lo que quieras, ¿no? Pero bueno, se hizo lamentablemente
y termina costando 6.500. Nunca hicieron la modernización de la refinería. Desde el principio hicieron otra refinería al costado. Construyeron una nueva refinería en un momento donde la capacidad de refino en el mundo sobra. ¿Por qué? Porque estamos sustituyendo los combustibles fósiles por energía, por otro tipo de Además, electromovilidad. Los vehículos son los que más consumen. la transición energética, la famosa Así transición. es la transición. La transición energética donde nos alejamos de los combustibles fósiles y donde la producción de energía y todo lo demás ha transitado furiosamente hacia las energías renovables no convencionales, con lo cual quedan, ¿no? activos de refino, ¿no? Holgados, ¿no? Entonces, en esa circunstancia es que el Perú decide hacer una nueva refinería. Yo me pregunto, 6.000 millones, 8.000 millones, no sé cuánto terminará costando. ¿Cuántas cosas se pueden hacer con esa cantidad de dinero? ¿Cuánto? ¿Cuántos ¿Cuánto en colegios? salud? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuánto en educación? ¿Cuánto en refuerzo de la seguridad que hoy día debe ser el principal Ahí, problema que aqueja ahí, al Perú? ahí queremos llegar. Como última pregunta, mi estimado Alfonso, me parece que vamos a tener que tener otra entrevista más adelante porque son demasiados temas. Al parecer, la agenda del gobierno no está alineada con la promoción de políticas para la reactivación económica. Parece. Eh, Hay problemas latentes. Uno de ellos es la inseguridad ciudadana que tú mencionabas. La inseguridad ciudadana afecta al desarrollo económico. A mí me gustaría que tú nos expliques, ¿no? Porque al parecer la percepción es que para la población, el ciudadano de a pie, como se suele llamar, le afecta, ¿no? Sale de su casa y lo asaltan. Hay una inseguridad, la gente no quiere salir, la gente no quiere ir a los moles a hacer compras. Ya, perfecto. Eso es justificable y se tiene que implementar políticas de seguridad ciudadana. Pero ¿qué pasa en el campo de los empresarios? Ya hemos hablado del tema de Petroperú, que está dentro de la agenda del gobierno, me parece que es un absurdo. Ya no vamos a hablar de Petroperú. Hablemos ahora de la inseguridad ciudadana. ¿Cómo percibe el empresariado la inseguridad y cómo afecta al desarrollo económico? Es muy peligroso y claramente la inseguridad ciudadana tiene un efecto directo con la economía. No entendamos al empresario como el señor de copa, de sombrero de copa y frac, no como en el dibujo animado de Monopolio. El empresario somos todos los que hemos decidido arriesgar nuestro capital para emprender una aventura económica, para proveer servicios, En el mejores país. servicios En el país. a la población, ¿no? Entonces, el 99.5% de todas las empresas en el Perú son microempresas. Entonces, el Perú es un país de empresarios, increíblemente empresarios. El tema de la informalidad lo dejamos para la próxima entrevista, Y ¿ya? Pero yo creo que ya no debería hablarse de informalidad, en mi opinión, ¿ah? Hay que buscar un nuevo concepto, porque finalmente esto es una utopía liberal, es decir, la gente no quiere Estado. Si la gente no quiere ser formal, porque no quiere Estado, no quiere pagar impuestos, eso debería reconocerse. Y luchar contra eso me parece que es un absurdo, es una pérdida de recursos, es un proyecto fracasado el tema de la formalización. Está para hablar en otro tema, porque hay que buscar una forma distinta, creo yo, en de otro día. incorporar a esos empresarios, pero sin quitarles la iniciativa. Sí, sí. Mira, eso nos da para un programa completo. Pero efectivamente, entonces, de los bodegueros, que forman parte de Confiep, 12.000 empresas, 12.000 bodegas sufren constantemente el acoso de la extorsión. 12.000, ese es un número increíble, ¿no? Porque, y 4.000 pagan cupos recurrentemente. Entonces, eso claro que contrae el desarrollo y la inversión, contrae la demanda, contrae todo. El crimen organizado se atreve a incursionar en el socavón una de la principal minera de oro en el Perú, ¿no es cierto? Que tiene todos los estándares de cuidado, pero también de seguridad y de protecciones. Entonces, vienen con planificación, logística, armados hasta los dientes y toman por varios días la unidad minera para la explotación ilegal.
Entonces, ya no estamos hablando de delincuencillos, estamos hablando de crimen organizado, ¿no? No puede ser que veamos esta semana cómo la policía desarticula un call center en uno de los edificios más emblemáticos históricos de Lima, el edificio El Dorado, en la avenida Arequipa, ¿no? Desarticula un call center dedicado a la extorsión. O sea, mira, ya estos son corporaciones, el Tren de Aragua y el narcotráfico, Lo que está que pasando por en supuesto Ecuador, por ejemplo, ¿no? Tan lamentable. mira, quiero contar qué es lo que ha pasado en Ecuador. Los ecuatorianos, el narcotráfico ecuatoriano se sofisticó a niveles de y con alianzas con el cartel de los carteles mexicanos, ¿no? El cartel de Sinaloa. El de Sinaloa y el de Jalisco, ¿no? Con los dos. Ellos tienen ya lazos. ¿Qué pasa? La permeabilidad que tiene sobre el mercado esos dos carteles mexicanos hace que la venta de la cocaína sea 4 o 5 o 10 veces más alto el valor que el de los países productores de coca. Entonces, lo que han hecho estos es, oye, yo quiero escalar en el camino. Y esto se manejaba desde las cárceles. Ecuador había evolucionado en su nivel. Entonces, desde las cárceles se maneja esto. Y cuando dicen que van a sacar, a movilizarlo de la cárcel, le estás quitando el headquarters, el centro de operaciones al crimen organizado. Entonces, respondieron, Centro de coordinación. El centro claro, entonces operativo. respondieron con ese nivel de violencia. Y decimos, vamos a ver quién puede más. Entonces nos hace acordar a los tiempos de Pablo Escobar. El cuidado con el contagio. Cuidado con el contagio. Estamos haciendo en el Perú, estamos teniendo con esta polarización en el país, ¿no? Con un gobierno que no vemos que responda a la urgencia de resolver los problemas de inseguridad ciudadana, ¿no? Oye, realmente tomémonos en serio esto porque estamos seriamente amenazados de seguir los pasos de Ecuador, ¿no? Entonces, y que también lo fue en Venezuela, por supuesto, Venezuela ya tuvo eso. Entonces, no pongamos las barbas en remojo. El principal problema que resolver hoy día, lamentablemente, porque hay muchos otros, pero lamentablemente es la inseguridad. Sin seguridad, no podemos. Y esto debe ser la inseguridad ciudadana, es lo que debe unir a todos los peruanos. No, estamos muy polarizados los peruanos y eso es tremendamente. Hoy día no tenemos discusiones, sino peleas aguerridas, no somos intolerantes nuestros opositores. Realmente lo que nos debe unir es la seguridad a todos, todas las banderas políticas, trabajadores, empleadores, gobierno, todas las personas de bien, deberíamos unirnos en torno a una lucha frontal y sin cuartel contra la inseguridad y el crimen organizado. Creo que ese es el principal mensaje que te quiero dar, José Mario, ¿no? Porque sin eso no hay nada. Bien. Alfonso, te agradezco mucho por estos minutos. Quedan muchos temas pendientes. Espero que podamos volver a conversar. El tema de la informalidad me parece muy interesante porque es, como tú bien lo decías, 90% de la economía. Prácticamente, digamos, la gran fuente de empleo, podríamos decir que o el motor económico de la economía, sobre todo de las familias en el Perú, es los emprendimientos empresariales y que están amenazados siempre con el tema de la formalización, que creo yo debería replantearse, debería darse otro esquema y ojalá que podamos hablar sobre ese tema y otros en una posterior entrevista. No sé si querías decir algo. Sí, yo solo te quiero dejar para la próxima, para la informalidad, dos conceptos. El tema de la informalidad como inseguridad y desprotección de la persona, una, y dos, hay que encontrarle valor a la formalización. Entonces tenemos dos tareas ahí para hacer. Los incentivos, ¿no? Incentivos para que las personas quieran pasar a la formalidad, no Tal forzarlos, cual, ¿no? tal cual, Voluntariamente que ellos quieran formalizarse. Bueno, tal cuando cual. una empresa crece y necesita tener apalancamiento financiero, pide una formalización. Las entidades financieras te piden formalizarte. Entonces, Claro, tú también hay que explicarle al empresario, cuando la empresa claro, crece,
tienes que formalizarte sí o sí. No, no, y la empresa pequeña tiene unos sobrecostos tremendos. Si no tienes títulos, si no tienes acceso a crédito formal, recurres al agiotista. Entonces, el costo de la informalidad es muy grande y sobre todo el mantenernos en la informalidad no permite la evolución positiva. Tiene muchas trabas para la evolución, la capacitación de la persona, ¿no? Y aparte de la inseguridad, no tienes ahorros, no tienes pensión, no tienes una serie de otras cosas. Nos da para hablar largo de eso. Bueno, Bien, Alfonso, te agradezco mucho por estos minutos y me comprometo a volver a conversar contigo sobre los temas que quedan pendientes. Gran labor perfecto. que está desempeñando en este momento la CONFIEP. Esperemos que continúe así y que el país pueda recuperar la senda del desarrollo. Te agradezco mucho. Gracias a ti. Nos vemos. Adiós.